¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Paola Rojas y tengo para ustedes toda la información. Y es que ya empezaron las renuncias de los ministros. Se hicieron pues ya públicas las renuncias de 2 ministras y 6 ministros de la Suprema Corte. ¿Las aceptará el Senado o no? La supremacía constitucional nada la detiene, los diputados la aprueban, la mandaron a estados para su discusión, ya tiene el aval de 8 congresos locales, así que bueno, pues sin problema será aprobada. Y la revolución en el INE, frenan ahí la supremacía, pero de la presidenta Guadalupe Tadei. El Consejo General aprueba llevar a la Suprema Corte una controversia constitucional para que suspenda la ampliación de facultades que obtuvo con la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y que siempre no. Un vuelco muy importante el que tuvo el caso Esmeralda. La Fiscalía de Querétaro se desiste de la acusación de homicidio contra la menor que fue abusada sexualmente por un familiar. Hablaré con la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, sobre el tema y con todas las voces involucradas en este caso. Y no pasaron ni 24 horas y ya mataron a otra periodista. Ahora fue en Colima, se trata de Patricia Ramírez, conocida también como Pati Bumburi. La atacaron a balazos en su propio negocio de comida. Ella colaboraba con la revista Hechos Espectáculos y otros medios, así que ya son 2 los periodistas atacados en esta administración. En los deportes, los Dodgers son campeones de la Serie Mundial, remontaron. Y bueno, aquí le hemos dado seguimiento, al caso de Esmeralda. Este asunto pues terrible, una niña de solo 14 años que estaba embarazada. La Fiscalía de Querétaro pretendía afincarle responsabilidades penales. Hay versiones muy contrastantes. Su representante legal tiene una versión de los hechos, la Fiscalía de Querétaro otra radicalmente distinta. Según su abogada, ella tuvo un aborto luego de 4 meses de embarazo. Según la Fiscalía queretana, el bebé nació luego de 9 meses de gestación, llegó a término y murió por asfixia después del parto. Esto por lo pronto, lo que nos dijo la abogada. Fue un aborto espontáneo que terminó en un parto fortuito, dice la medicina forense, y se realizó en el baño de su casa. Nosotras tenemos un peritaje en el cual un perito especializado en patología forense determinó una causa de muerte por asfixia prenatal. Ella habla entonces de un aborto espontáneo a los 4 meses de gestación, pero ayer en este espacio, en entrevista, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, compartió lo que ha investigado la Fiscalía Estatal, una versión totalmente distinta a la que comparte la abogada. No hubo un aborto espontáneo a los 4 meses, como mucha gente ha dicho. Es decir, llegó a su término. El dictamen de la Fiscalía es que el bebé nació, respiró, y el bebé fue asfixiado. Dijo también que es falso que la Fiscalía haya determinado que la menor tenía que hacerle un pago al padre del bebé, pero todo el caso dio un vuelco muy importante, sobre todo para Esmeralda, que ha pasado por todo esto y que ya no está acusada de homicidio. La Fiscalía de Querétaro desistió de esta acusación contra Esmeralda. He girado la instrucción y se ha presentado de forma oficial el desistimiento en el caso que se ha mediatizado y específicamente con la perspectiva de género y la perspectiva de infancia correspondiente. El fiscal, a quien escuchábamos hace unos instantes, se reunió ayer con Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres, y fue luego de esta reunión que hizo el anuncio de que se desistían de ir en contra de Esmeralda. Citlali Hernández, pues, que fue clave en este proceso. Ha pedido también que se realicen las investigaciones correspondientes a los funcionarios para ver si hay, acciones que hayan cometido en contra de la ley, hacer un exhorto respetuoso a las y los legisladores del Congreso local de Querétaro y se legisle para despenalizar el aborto. Agradezco muchísimo que esté precisamente con nosotros en este momento para compartirnos más detalles del caso. Citlali Hernández, la titular de la Secretaría de las Mujeres. Secretaria, muy buenos días y gracias por tomar la comunicación.
Hola, buen día, Paola. Al contrario, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno, pues de entrada celebrar que la Fiscalía Queretana no vaya más en contra de Esmeralda, esta niña de 14 años, pues victimizada y luego revictimizada, pero preguntarle, hay muchos detalles que se quedan sueltos y que, bueno, pues abren una serie de dudas, las versiones tan contrastantes que tiene, por un lado, la abogada de la menor, por otro lado, la Fiscalía Queretana. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Sí, mira, primero decir que este caso devela una serie de violencias estructurales que me parece que vale la pena discutir en voz alta y que por supuesto nos permite a nosotras pues generar mecanismos de prevención. Primero, una condición social y familiar que lamentablemente pues permite que una niña sea violada por un familiar. Luego, pues es llevada al hospital, ella no sabía que estaba embarazada, y en el hospital, en esta pues tendencia que criminaliza lamentablemente al estar penalizado el aborto en Querétaro, pues en el hospital dan cuenta, el Ministerio Público inicia una carpeta de investigación, la Fiscalía comienza esta investigación y lamentablemente Esmeralda, no tener una defensa adecuada, pues accede a la Defensoría Pública, una pésima defensa cuando se revisa la carpeta en distintos momentos de esta investigación, pudo haberse evitado llegar hasta este momento, no tuvo una defensa adecuada, y luego una falta de perspectiva de género por parte de la Fiscalía, que lo que yo le decía al fiscal es pues que la víctima aquí era Esmeralda, que no había, digamos, alguien que estuviera acusándola, otra víctima, y es esta, digamos, falta de criterio que a veces hay en las fiscalías. Digamos, ¿por qué hay distintos puntos de vista? Por ejemplo, de ADAX, que acompañó eso es caso justamente de lo que me gustaría muchísimo, por favor, insistir en ello. Coincido plenamente en que en este caso Esmeralda es víctima por donde se le vea, ¿no? Es una nena de 14 años que no tendría ni por qué estar embarazada, ni por qué estar acusada, ni todo esto tan doloroso que ha vivido. Sin embargo, sí es muy importante aclarar qué fue lo que de verdad ocurrió, porque por un lado, la abogada nos habla de un aborto espontáneo luego de solo 4 meses de embarazo, mientras que entiendo la carpeta en la Fiscalía plantea algo radicalmente distinto. Hablan de un embarazo que llegó a término, un bebé que nació después de 9 meses de gestación y que murió después de nacido. ¿Usted tiene claridad sobre lo que realmente ocurrió con ese embarazo? Sí. Mira, yo diría que los dos puntos de no coincidencia, que lo planteamos con mucha claridad con el fiscal, uno es la violación. La Fiscalía decía que no hubo violación, fundamentalmente porque se desistió de ese cargo, entonces jurídicamente no hay nadie acusado de violación. Sin embargo, bueno, pues para quien nos esté escuchando, para ti, para mí, creo que es claro que ninguna niña de 13 años decide tener relaciones sexuales con algún familiar por propio consentimiento. Eso claramente es una agresión sexual. Y luego lo otro es todo el peritaje, es decir, lo que nosotras sabemos es que pues ella no sabía que estaba embarazada, en su casa tuvo pues este parto de repente que derivó en un aborto espontáneo. Hay dos peritajes, el peritaje que hizo la Fiscalía que concluyó que había un homicidio doloso con pues un protocolo muy elemental que tienen las fiscalías, y otro peritaje mucho más especializado que dio cuenta que fue muerte uterina. Sin embargo, fíjate, secretaria, Paola, ese segundo peritaje al que hace referencia, más especializado, ¿quién lo realiza? ¿O qué autoridad, qué pues institución? la defensa ya acompañada de ADAX, que entró, digamos, también en la última etapa de esta parte, digamos, sí. Judicializada. Entonces, oiga, pero fíjate, y en esos peritajes, mucho. entonces, la discrepancia es la causa de la muerte de ese bebé o de ese producto, pero reiterarle, ¿ambos peritajes coinciden en que el embarazo llegó a término? O sea, ¿fueron 9 meses de gestación? Sí, pues estuvo, digamos, ya era un embarazo ya prácticamente finalizado, eso es real. Al no saber Esmeralda que estaba embarazada, pues prácticamente lo que ocurrió es que tuvo un parto en su casa, ¿no? Sí. La diferencia de
peritajes, uno prácticamente señala y condena que hubo un dolo homicidio, de ¿no? asfixiar al bebé, y el otro peritaje, que lamentablemente pasa mucho en estos casos, pues tuvo una muerte uterina. Sin embargo, Paula, te decía que eso era lo que platicábamos con el fiscal. Podíamos discutir y buscar un tercer peritaje y seguir judicializando y seguir acompañando a Esmeralda desde la vía jurídica. Sin embargo, me parece que lo positivo de este caso es que logramos coincidir Claro. con la fiscalía en que aquí la víctima era Esmeralda. Sí, que y retirar había que cualquier cargo o por donde investigación lo en su veas. contra. Claro, porque por donde lo veas, una niña de 13 años no tendría por qué estar viviendo una violencia sexual de este tipo. Coincido. Y una niña de 14 años no tendría por qué estar condenada a que su vida sea estigmatizada, criminalizada, detenida, etcétera. Absolutamente de acuerdo, y por eso qué bien que se desistió de la acción penal en contra de la menor, la Fiscalía Queretana, pero sí se quedan ahí, digamos, Esmeralda está en el centro y lo prioritario será darle acompañamiento psicológico y cuidar su salud en todos niveles. Sin embargo, me parece que sí, el caso pues obliga a deslindar también responsabilidades, ¿no? O sea, si hubo omisiones o fallas por parte de autoridades, por parte de quienes llevaron a cabo la investigación, peritos, quién dentro de la Fiscalía Queretana, e incluso, oiga, insisto, la discrepancia ahora es la causa de muerte de ese bebé en los dos distintos peritajes, pero usted me confirma que ese embarazo llegó a término y me llama la atención porque aquí en este mismo espacio, ayer la abogada que defiende a Esmeralda me dijo que fue un aborto espontáneo luego de 4 meses de embarazo. Y bueno, pues me parece que sí toca, ¿no?, revisar lo que cada quien hizo mal y nos llevó a tremendo caso. No, y mira, por eso yo tengo que reconocer la voluntad que hubo por parte del fiscal. Esta carpeta de investigación inició en enero de este año, cuando había otro fiscal, y bueno, pues parte de lo que acordamos con la fiscalía ayer Sí. es que se inicie un proceso en el órgano interno de control, justamente para que se deslindan responsabilidades o se pues investigue Claro. a funcionarios que actuaron mal, porque mira, es que necesitamos justamente esto que la doctora Claudia Sheinbaum ha impulsado, que es tener fiscalías especializadas para que estos protocolos, incluso de investigación médica, sean muy especializados y no nos quedemos con protocolos pues ya muy Ay, sí, limitados anacrónicos que revictimizan a las personas. Secretaria, exacto, le agradezco y que nos llevan. muchísimo estos minutos y además su intervención en el caso Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres. Muy buenos días. Y bueno, pues es... Al contrario, sí, Paula, buen día. muy buenos días, hasta muy pronto. Y fíjense, otro asunto muy relevante y que tiene que ver con la inseguridad y cómo pues los reporteros estamos siendo afectados por la violencia. Ya mataron a otra reportera allá en Colima, Patricia Ramírez, la conocían también como Pati Bumburi, y la agredieron a balazos ayer en su propio establecimiento de comida. Tenía un local de comida económica y pues llegaron y le dispararon. No hay detenidos, aunque se presume que el ataque lo cometió un varón. Vámonos con Abraham Acosta, lo tengo con más detalles del caso, así que me enlazo contigo, Abraham, y te saludo con muchísimo gusto. Sin embargo, bueno, pues con consternación por esto ocurrido con nuestra colega Pati Bumburi. Buenos días. También te saludo con mucho gusto. Y sí, efectivamente, no solo tú, sino también aquí el gremio periodístico en Colima mantiene muchísima consternación por este asesinato que ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde de este miércoles. Y bueno, lamentablemente, pues 2 periodistas asesinados en menos de 24 horas aquí en México, pues obviamente produce coraje, produce indignación, tristeza al gremio periodístico. Aquí en Colima, pues se tiene previsto que el día de hoy inicie los funerales de Patricia Ramírez, mejor conocida aquí en lo local como Pati Bumburi, periodista especializada en tema de espectáculos. Y bueno, te decía que hay también esta indignación, sobre todo por un comunicado que mandó anoche la propia Fiscalía, en donde dice que su actividad periodística pues quizá no está relacionada con ninguna de las líneas de investigación que realizan en estos momentos.
sino que, bueno, sería por antecedentes familiares incriminados. Pues ese es el reporte, Paola. Gracias, y te pido sigamos en comunicación, atentos a cómo avanzan estas investigaciones. Y bueno, de Colima hay que ir a Michoacán con este otro caso que le compartía apenas ayer del periodista Mauricio Cruz Solís, que fue asesinado a balazos la noche del martes en Uruapan, Michoacán, minutos después de entrevistar a Carlos Manzo, el alcalde de ese municipio. De hecho, publicó un video en redes sociales contando así su versión de los hechos. Pues no sabíamos qué es lo que estaba pasando, pensábamos que era un ataque hacia nosotros, y lo único que se alcanza a percibir pues es una camioneta que va a exceso de velocidad sobre el centro, dándose a la fuga, y nosotros nos resguardamos en un lugar dentro del centro histórico. Mauricio Cruz Solís se convirtió en el primer periodista asesinado de este sexenio. Ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que la Fiscalía General va a traer el caso. Y también este miércoles fue localizado con vida, pero muy golpeado, Alberto Toledo, el hijo del periodista Marco Antonio Toledo de Taxco, Guerrero, que fue privado de su libertad 9 horas y pide Toledo protección urgente. No es la primera vez que sufren un ataque. En noviembre del año pasado, él y toda su familia fueron privados de la libertad. Y este caso que se está dando en el Panteón de San José Iztacalco, precisamente en la alcaldía Iztacalco, es que es tremendo. Se están robando restos humanos. Imagínense que las personas llegan a llevarles flores a sus seres queridos y se topan con que ya se llevaron sus restos. ¿Y para qué se los roban? Vamos a ver juntos esta nota. Aquí en el Panteón de San José, ahora sí que a lo último hacen como rituales o trabajos. De hecho, ahí en la esquina hay unas bolsas de trabajos, en la cripta de mis abuelitos igual. Familiares de personas sepultadas en el Panteón San José Iztacalco en la Ciudad de México denunciaron a DPC que desde hace un año detectaron saqueos de osamentas para trabajos de santería. Acá de este lado, si pueden ver, hay un clavo donde pusieron un rosario o un escapulario. Le digo que aquí su cripta de mis abuelitos la usaron y mira, dejaron manchas feas. A pesar de contar con cámaras de seguridad, DPC confirmó durante un recorrido realizado por el lugar que hay varias tumbas que fueron abiertas e incluso se encontró una bolsa negra con restos óseos presuntamente utilizado para rituales. Sí, de hecho quité esa bolsa ahorita que llegué en la mañana porque quién sabe qué sea, pero dice uno, qué feo, ¿no? Porque ¿qué bolsa? Esa está allí. Los artículos 207 y 208 del Código Penal de la Ciudad de México señalan que serán sancionados con hasta 3 años de prisión quienes oculten, destruyan, inhumen, incineren o desintegren el cadáver de una persona o sus restos sin la orden de la autoridad. Además, podrán pasar hasta 10 años en la cárcel las personas que profanen un cadáver o restos humanos con actos de mutilación, brutalidad o necrofilia. Que habían, pues sí, enterrado a su familiar y de repente se desapareció. Tantito el dolor, ¿no? Y dice uno, lo entiende. Y luego para que hagan cosas así, pues uno, qué feo, ¿no? Pero sí, hasta acá, hasta lo último, sí, hacen eso. Yo lo que pido aquí que tenga más vigilancia el panteón porque hacen cosas que no deben. Como es el fondo, todo avientan, todo echan acá y no se van. Aparte, cosas de esas de brujería. Informó Edgar Ledesma. Y bueno, ¿qué dicen las autoridades al respecto? La alcaldía Iztacalco hoy a las 11 de la mañana va a dar una conferencia de prensa, la alcaldesa Lourdes Paz, así que bueno, veremos justamente qué dice. ¿Y qué pasó anoche? Tu copita de agua, fíjate, a ver, para que te hidrates y veamos juntos esta fiesta que ya se siente. Mañana y pasado se celebra el Día de Muertos y pues inauguraron la mega ofrenda. Y les quedó increíble, ya ¿verdad? Encendieron la iluminación. ¿Quieres verle? A ver, sí, me siento contigo. Que, pues, sí, podemos. Sí, a ver, ¿qué onda? Ahí está. ¡Wow! Este espectáculo. Y por supuesto hay ofrendas en prácticamente todas las plazas públicas del país. Esta por lo menos se queda hasta el 3 de noviembre para aquellos que puedan acudir
a disfrutarla. Hasta en la imagen televisión tenemos una. Oye, pero ¿sabes qué hubiera estado rico hoy? ¿Qué hubiera estado un rico? champurrado, ¿no? Así como con un tamalito. ¿No, producción? Oye, pues, móchense. Perfecto, aquí está. Y ¿Te echas una guajolota conmigo? Por favor, bienvenida ¿Sí? a mi cadera, la guajolota. Bienvenido también. ¿Qué? 8 ministros de la Suprema Corte presentaron ya su renuncia ante el Senado. Jorge María Rebolledo, Luis María Aguilar, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán, José Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara y la ministra presidenta Norma Lucía Piña, una renuncia que será efectiva hasta agosto del próximo año. Gerardo Fernández Noroña, que preside el Senado, habló de quienes sí se quedan. 3 ministras han decidido hasta este momento, y también lo han hecho público, que sí van a ir al proceso electoral. Son Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Pero bueno, ahí no terminó la cosa, porque Norma Piña dijo en una carta que su renuncia no implica que esté de acuerdo con dejar el cargo y que su decisión es un acto de congruencia y respeto a la Constitución. Por su parte, Javier Lainez, quien fue ratificado como integrante de la Corte en diciembre de 2015, presentó su renuncia anticipada porque no va a participar en la elección judicial. Por su parte, Margarita Ríos Farjat dijo que su decisión no implica una validación de la reforma al Poder Judicial. También anunció que renuncia a su haber de retiro. Ella fue la única que tomó esta decisión de decir no quiero esta prestación. Y Juan Luis González Alcántara renunció y rechazó participar en las elecciones de 2025. En una carta dijo que la elección judicial es antiética y no es congruente con su labor. Por su parte, en la carta del ministro Luis María Aguilar detalla que su renuncia será efectiva el 30 de noviembre próximo, que es cuando concluye su nombramiento constitucional de 15 años. Es decir, él no renunció, él simplemente pues acaba su periodo como ministro. Y muy importante, fueron 6 votos a favor, 5 en contra. Así de dividido, el Consejo General del INE decidió tramitar una controversia constitucional para impugnar la nueva facultad que permite a la consejera presidenta hacer unilateralmente los nombramientos importantes. La mayoría argumentó que el juicio permitirá proteger al instituto y fortalecer los nombramientos. Y también lo que avanza es que luego de casi 11 horas de discusión, anoche la Cámara de Diputados aprobó la reforma de supremacía constitucional y la envió ya a los congresos estatales para su discusión y aprobación. Y esto parece que tiene prisa. Hasta este momento, imagínense, 10 congresos ya, ayer la aprobaron y hoy ya 10 congresos locales ya validaron esta reforma. Con todas las reformas recientes, ¿no? Los congresos va rapidito. Se requiere que 7, por cierto, más hagan lo mismo para que pueda promulgarse, es decir, en total 17. ¿Qué va a pasar? Serán improcedentes los amparos contra adiciones o reformas constitucionales y además se van a anular las controversias o acciones de inconstitucionalidad. Esto que hoy entendemos como la supremacía, se aprueban reformas y además se blindan para que no puedan cambiarse en el futuro. Pero déjenos ir a otros temas, y es que detuvieron a 2 tipos que presuntamente están relacionados con el ataque con 2 coches bomba allá en Acámbaro, Guanajuato. José de Jesús N., alias El Refris, y Francisco Javier N. Ni Sinaloa ni Durango tienen denuncias por un presunto asalto en el túnel del Sinaloense de la autopista Durango-Mazatlán. Porque, eso se lo platicamos porque en redes sociales circuló ayer el rumor de que un grupo armado interceptó a un camión de pasajeros para asaltarlos y luego levantar al chofer. Y dice el gobernador de Durango, nosotros no tenemos ningún reporte, fue simplemente un rumor en redes sociales. Así que noticias falsas, y 7 cuerpos fueron localizados en Tecámac, Estado de México, 3 hombres y 2 mujeres en el kilómetro 38 de la autopista México-Pachuca, otros más en una pequeña laguna en San Pablo, Tecalco. Y en más información, ordenaron al Congreso de Morelos derogar el delito de aborto en el estado. Un juzgado determinó que son inconstitucionales los artículos del Código Penal. De esta manera, pues prohíben de forma absoluta la interrupción de manera voluntaria. Y la presidenta Sheinbaum firmó la reforma de trenes que impulsarán su uso para pasajeros y de carga.
En 2025 van a empezar a construir el tren México-Pachuca y el México-Querétaro. Además, el tren Maya de carga. Se prevé la generación de más de 600,000 empleos. Y en otra información, Sheinbaum recibió a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes le presentaron un pliego petitorio con demandas, entre ellas, pues la abrogación de la reforma educativa laboral del 2019. Bueno, y ya es oficial, la licencia de conducir permanente regresa a la Ciudad de México, así se aprobó en el Congreso de esta ciudad. Y en más cosas, también 95 muertos, personas atrapadas y un número indeterminado de desaparecidos es el saldo de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que Dana ha dejado a su paso por España. Hasta ahí el resumen de la información. Oigan, la tecnología ha transformado muchísimo nuestras vidas, la forma en que nos relacionamos y principalmente la manera en que generamos ingresos. Actualmente 2.5 millones de personas, según el estudio de Buendía y Márquez, utiliza plataformas digitales para obtener recursos económicos, es decir, una lanita extra. Los conductores y repartidores han migrado a este tipo de plataformas que les brindan flexibilidad e independencia, lejos de los trabajos tradicionales que exigen cubrir un horario establecido, depender de una sola empresa o estar obligados a cumplir con cuotas sindicales. Las plataformas de movilidad se convirtieron ya en una fuente de ingresos para madres solteras, también para los estudiantes, pero para los adultos mayores y personas con discapacidad que ven en peligro su libertad tras la iniciativa de reforma en materia de seguridad social para conductores y repartidores de aplicaciones digitales, firmada precisamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, que será votada en el Congreso en las próximas semanas. Ante la posibilidad de quedar sin una fuente de ingresos, pues los repartidores unidos de México piden claridad sobre definiciones que incluye la iniciativa como subordinación discontinua, respeto al esquema fiscal que les aplicaría la opción de desconexión y piden evitar así la existencia de sindicatos. Los repartidores y conductores piden ser escuchados y que se tome en cuenta su opinión, pues sin duda conocer más nos permitirá elegir mejor en el futuro. Ahí está esta información, mi querida Pau. Muchísimas gracias. Y ayer hubo un accidente terrible. Voy de Nuevo León hasta Jalisco. Fernando Núñez, tienes también información muy relevante, en este caso sobre salud. ¿Qué está pasando con los casos de dengue? Fernando, buenos días. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Te saludo con gusto. Uy, se congeló. El dengue ha activado las alertas en nuestro estado y es que prácticamente están arribando desde 35 a 40 personas hasta el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, no por semana, sino por día. Esto, por supuesto, tiene en alerta a todas las autoridades en nuestra entidad. La recomendación para todas las personas es que sigan manteniendo la prevención. Es un punto importantísimo. Esto a través de los repelentes y, por supuesto, también a través de la limpieza en los hogares. Pero sí decirle a la ciudadanía que sean repelentes, que tomen todas sus precauciones, no sean creados fuera de casa, que tomen las precauciones, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, te abrazo hasta Nuevo León. Gracias, Ángel, te abrazo hasta Jalisco. Y nos vamos ahora con la información meteorológica. ¿Cómo se va a portar hoy el cielo? ¿Irá Hurtado o la otra vez? Vamos a saber qué nos quitamos o qué nos ponemos, Pau. No, sería interesante saber eso. Me gusta tu manera de pensar. Es importante esa información en todo momento. Oigan, en el pronóstico del clima, mucho calorcito en la zona norte. Nuevo Laredo alcanzará 34 grados. Mientras tanto, Tijuana y Durango con una máxima de entre 26 y 27, templadito por allá, con probabilidad de lluvia. Matamoros, Ciudad Valles y Ciudad Victoria. En la zona centro del país, también ambiente cálido. Querétaro, por ejemplo, alcanzará hasta 30 grados. En tanto, Puebla, 24. Para la Ciudad de México, para los chilangos, sube la temperatura en comparación con días pasados, con una máxima de 24 y una mínima de 11. Hay, por cierto, 50% de probabilidad de lluvia en Puebla. Y en la zona sur, mucho calorcito. Villahermosa, Campeche y Puerto Escondido, con máximas de entre 31 y 32 grados. Bastante agradable por allá. Posible lluvia también. Y para Villahermosa y Puerto Escondido, además de Mérida. Vamos con los comentarios. Los saludos
saludos del público que nos encanta leerlos, de verdad, nos hacen el día. Es un honor para nosotros que nos escriban y que nos estén viendo y que nos permitan acompañarlos en esta mañana. A ver, dice Fabis, buen día Paola Rojas, saludos a todo el staff, muchachos, y a Iram tan guapo desde la Perla Tapatía. Ay, saludos a mi Iram Guadalajara es guapo hermosa. con H, sin H, con saco, sin saco, con todas sus Ándale. versiones. Dice Diana Alvarado, saludos a todos, buenos días Paola y a todos en el foro. Muchachos, no sean maleducados, digan hola, buenos días. Muchachos, por favor. Perla Santillán, hola amigos, saludos para todos. Solo pasé de Pisa y Corre para saludarlos. Buen día y cuídense mucho. Espero saludarlos en la noche. Perla, tú también cuídate mucho. Y así los bonitos saludos de Magda Cruz, Arias Mendoza, Jesús Armando Sánchez Pérez, Eduardo Benítez, Diana Alvarado, Queta Silva y Fares. Ahí están. Gracias a cada uno, gracias también por todo lo que nos escriben en las redes sociales. Yo déjame que te lleve para acá. Resumen, y es que ya 8 ministros renunciaron a la Suprema Corte y manifestaron su negativa a participar en la elección judicial del próximo año. Renuncias que serán efectivas a partir de agosto de 2025 y esta mañana la presidenta Sheinbaum habló al respecto. Nos están provocando, ¿en qué sentido? ¿Quieren que la presidenta haga, los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así? No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, que es lo que ellos quieren. Y así de volada, anoche los diputados aprobaron la supremacía constitucional y esta mañana ya suman 10 congresos estatales que dan su visto bueno. Y donde le pusieron un freno a la supremacía fue en el INE. 6 de 11 consejeros aprobaron que el instituto vaya a la Suprema Corte para revertir los superpoderes de la presidenta de ese organismo, Guadalupe Tadei. Por su parte, la Fiscalía de Querétaro decidió no ejercer acción penal en contra de Esmeralda, la niña de 14 años que estaba acusada de homicidio y quien tuvo un embarazo luego de una violación. Esta mañana, Paola Rojas habló con Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, y esto fue lo que le dijo. Parte de lo que acordamos con la Fiscalía ayer es que se inicie un proceso en el órgano interno de control justamente para que se deslindan responsabilidades o se pues investigue a funcionarios que actuaron mal, porque mira, es que necesitamos justamente esto que la doctora Claudia Sheinbaum ha impulsado, que es tener fiscalías especializadas. Precisamente esta mañana la presidenta Sheinbaum celebró que no haya una investigación en contra de Esmeralda. Fue una intervención muy buena y creo que con la sensibilidad que tiene Citlali, en estos casos ella va a seguir apoyando, además de todo el apoyo institucional. Y suman ya 2 periodistas asesinados en la actual administración de Sheinbaum. Primero fue Mauricio Cruz Solís en Uruapan, Michoacán, y ayer la reportera Patricia Ramírez en Colima. Bueno, y seguimos muy atentos a todo lo que ocurre con Claudia Sheinbaum, que va a recibir la medalla de contribución destacada en sostenibilidad 2024 por sus iniciativas desde la Ciudad de México en materia de energías renovables. Pero muy importante esto que está pasando con el caso Mayo Zambada, Irán, porque pues siguen las contradicciones, ¿no? Exactamente, pero tú nos tienes información importante. Sí, justamente, bueno, pues le reportábamos aquí que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo, sí hay colaboración, nosotros les hemos entregado toda la información. La Fiscalía General de México dijo que no, que ellos siguen esperando la información, por ejemplo, sobre la aeronave que llegó a El Paso, Texas, el 25 de junio con todo y el Mayo, con una matrícula clonada, no saben ni de dónde despegó, ni quién la iba pilotando. Y bueno, así cuestionan las declaraciones del embajador, que dijo que sí, claro, hubo comunicación sobre el caso. Y aparte de todo esto, les tenemos el dato Multiva. Banco Multiva presenta. ¿Habrá alcoholímetro especial por Día de Muertos?
El 1 y el 2 de noviembre caerán en viernes y sábado, por lo que para muchas personas será un puente largo. Hasta el momento no ha habido comunicación oficial, pero se espera que comience hoy, 31 de octubre, y finalice el domingo 3 de noviembre. Sería en puntos estratégicos que no serán revelados. Recuerda, en caso de no pasar el alcoholímetro, el conductor deberá pasar de 20 a 36 horas de arresto, recibirá 6 puntos de penalización en su licencia, recibirá también una multa de 6,225 pesos y el auto será remitido al corralón. Este programa solo aplica para la Ciudad de México. Banco Multiva presentó. Lo que me encanta, que alguien se destaque por su esfuerzo, por su conocimiento, porque es estudiosa, porque le interesa la ciencia, la tecnología. Qué emoción estar sentada tan cerquita de Ángela Olazarán, una joven mexicana de apenas 18 años, la mejor estudiante del mundo. México en primer lugar del mundo, gracias a ti, Ángela. Ven, por favor, permíteme abrazarte, felicitarte, besuquearte, celebrarte. Ángela, que es de Papantla, de Papantla, Veracruz, y que, bueno, me fascina que estés aquí con nosotros para hablar de este reconocimiento y de tu interés, además, tu interés por la ciencia, por la robótica, por la inteligencia artificial. Platícanos de este premio, ¿cómo te convertiste en la mejor estudiante del planeta? Pues llega la oportunidad de aplicar a la convocatoria del Global Student Prize que organiza Cheikh Barki Foundation, en donde buscaron a los mejores estudiantes en materia de iniciativas, de proyectos de impacto social. Fueron 11,000 estudiantes de 176 países y es la primera vez que se otorga este galardón a una mujer y a una latinoamericana. O sea que no solamente llevaste a México al primer lugar del mundo, sino a las mujeres por primera vez a ese premio y a las latinoamericanas por primera vez. Ángela, qué bárbara. Oye, pero cuéntame, ¿cómo es que tú te empezaste a interesar por la ciencia, por la robótica? ¿Cómo nació eso en ti? Mi curiosidad por aprender sobre las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas inicia ya que pues tenía un gran ejemplo en la familia, principalmente mi papá. Él es docente de CONALEP, yo soy egresada de CONALEP en Papantla. Y yo veía cómo trabajaba con sus alumnos, cómo hacía maquetas gigantes con luces, con sensores, de todo. Y me empezó a llamar la atención mucho cómo se hacían las cosas. Y él me fue apoyando a que aprendiera sobre cómo construir un robot, aprender a programar. Y ahí se me van presentando muchas oportunidades. Pues yo celebro que tu papá sea profesor y que a ti te haya enseñado y te haya sabido meter a este mundo tan interesante que además puede cambiar la realidad de muchas personas. De verdad que la apuesta por la tecnología y por la robótica puede ser el gran igualador social, puede de verdad que responder a muchas de las necesidades no atendidas de la población del planeta. Ahí te vemos cuando te entregaron tu reconocimiento. Ay, revivamos juntos esa felicidad y te felicito muchísimo, Ángela. De verdad que celebro todo tu talento y bueno, yo creo que aquí, recuérdenla bien, no se olviden de esta cara porque estoy segura que Ángela va a volar muy alto. Por algo es de Papantla, de donde son los voladores. Que sigas volando altísimo y te felicito por lo pronto. Vamos a estar atentos a ti. Que sí. Gracias, gracias Ángela por la inspiración. Ángela Olazarán. Y fíjense, ¿se imaginan vivir en Suiza? De todo lo que nos perderíamos. ¿Qué es lo que más extrañarían? Vamos a ver qué es lo que le contestaron a Sajid Fonseca. Así es, mi Pau, como México no hay dos. Por eso, a ver, ¿tú qué te perderías si vivieras en Suiza? De los besos de mi amorcito. Ay, claro, te consigues uno allá. Lo de los mexicanos son los buenos. Como vivir en los departamentos y pasa el gasero y salgan al gas. Pues todas las tradiciones del Día de Muertos y la deliciosa comida mexicana. Chulada. ¿Sabes tú qué te perderías? Tu novio. El que pasa, el de colchones, se vende. Si me despiertan en suizo, igual. Un besito en la mañana. De los chismes de la colonia. ¿Cómo cuál, a ver? Como los de Doña Pelos. Me había olvidado. ¿Qué hizo? Dejó a su marido. Los taquitos de su perro. O un rico cuerito.
Eso, ya. Ahora lo pagas. Pues del mariachi, de las buenas fiestas, de las micheladas de la esquina. Ya te las tomaste. Me perdería yo de la historia de México. Si estuviera allá, ¿le gustaría darle unos besos a un suizo? Pues sí, ¿por qué no? ¿No? Del sentido del humor, ya que aquí somos bien albureros. No, pues del mole de mi abuela, del arroz. Las buenas parrandas, los bailes, los sonideros, las chelas, los amigos, todo eso no se ve allá. Estoy de acuerdo contigo, por eso regresamos al estudio. Te quiero, Pao. Hay mucha información antes de irnos y es que 6 policías del Estado de México fueron detenidos, fíjense, por su presunta participación en un doble homicidio en Chalco el 24 de octubre. La patrulla que tenían asignada estuvo involucrada en el delito. Además, el feminicida serial de Iztacalco fue acusado ahora de secuestro. Miguel N., quien el pasado 16 de abril asesinó a una joven de 16 años, habría secuestrado a otra joven en la misma alcaldía. Y trabajadores de plataformas digitales se manifestaron afuera de la Cámara de Diputados en contra de la reforma laboral que propuso la presidenta Sheinbaum porque dice va a afectarlos. Piden mejor un sistema dual. Y en otras noticias, el PRD dirá adiós, así bye, a propiedades por más de 200 millones de pesos. Luego de perder su registro, solo 7 de 32 comités directivos estatales han transparentado su patrimonio, por lo que el INAI ordenó detallar su información. Y se firmaron ya las reformas que regresan a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex a ser empresas públicas. Ya no serán empresas productivas del Estado mexicano, sino empresas públicas.